Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Valle de Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso y tenemos a nuestro lado, en el otro lado del hilo telefónico, a nuestro queridísimo Albert. ¿Qué tal, Albert? Hola a todos, bienvenidos a Byte Podcast una semana más. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre nuestra cartera, las principales noticias que han ocurrido en nuestra cartera y cómo nos posicionamos este mes de diciembre para empezar el año, esperemos que con una rentabilidad positiva y bueno, aprovechar estas subidas del mercado, que al final parece que sí que tenemos rally de Navidad, parece que todo se está Bien. poniendo de forma bastante positiva. Y bueno, vamos a hablar de esto. Antes de comenzar, pues bueno, recordaros que si queréis dejar un me gusta en iVoox, en YouTube y comentar qué os parecen las posiciones, estaremos encantados de leeros, y también que si os queréis pasar por análisis de inversión a ver los nuevos análisis, os podéis pasar, y en portfolio de inversión para construir vuestro portfolio y llevar la gestión de forma gratuita. Así que dicho esto, comenzamos, Martí. Vamos al lío. Pues como ha dicho Albert, comentamos la cartera. Como ya anunciamos en el último programa de la cartera, que fue la de noviembre o la de octubre, no me acuerdo cuándo fue cuando lo dijimos particularmente. Pero comentábamos que se venían movimientos y a lo largo de este tiempo pues hemos ido haciendo todos estos cambios que queríamos implementar en nuestra cartera. La primera noticia es que nos quitamos ya todas las acciones de Altisource Portfolio Solutions, las vendimos a 14,76 de media, lo que supone una rentabilidad del 58% respecto al precio inicial de compra, que era los 9,3 o 9,4, no me acuerdo muy bien, pero por ahí. Básicamente la subida fue por los rumores de que la iban a comprar, así que nosotros nos la quitamos. Ya hacía tiempo que esta me la quería alargar y la vamos a rotar seguramente más adelante, tal vez en el próximo programa o ya a principios de enero. Vaya a ser cuando anunciemos nuevas posiciones. Depende, eso dependerá obviamente del precio por acción y a ver cuándo queremos entrar, pero en otros activos que nos protegerían en caso de que viéramos una recesión en 2023, como todo el mundo parece comentar a gritos. También nos quitamos la posición que tenemos en el Benfica, es el EVEN, es el ticker. Era una posición muy residual, era pequeñita más o menos. Nos las largamos a 3,87 euros por acción, lo que supone una rentabilidad de casi el 23%. Vendemos también la posición de Centencorp, la vendimos a casi 83 por acción, lo que supone una rentabilidad del 9, esto creo que está mal. Ahí creo que me he equivocado porque era ¿Sí? del 1,91. Perdón. Pues Pues sí. arreglado, eh, el uno. sí, nada. O sea, ni bien ni mal. No es de un más 10 como aquí pone. Disculpad. También vendimos Kidel, que nos las largamos a 85,66 de media, lo que supone una pérdida de casi el 13%. Ahí he puesto dos porcentajes. Oh, cómo estoy, una de nuestras posiciones nos la oparon. Ahora tenemos acciones de una nueva compañía. Esa es la que no comentamos. Era la posición secreta anterior, porque Sí, ahora también hay una posición secreta nueva. correcto. En cualquier caso, los suscriptores de análisis de inversión ya sabéis cuál es, que ahí tenéis el análisis y tenéis los motivos que explican la decisión. A corto plazo esta lo va a pasar mal, pero yo creo que está en 5 o más años. Esta sobre todo es una tesis a muy largo plazo, pero creo que es un no-brainer a estos precios, aunque lo pase mal en el corto plazo. Compramos comunes de Fannie Mae a 0,41, lo cual representa casi el 5% de la cartera. Juntamente con las preferentes ya pesa casi el 10%, creo recordar, las Fannies. Las razones también, hace nada subí una actualización en análisis de inversión en las que se explicaba pues qué es lo que vimos en el caso Lambert, eh, y por qué yo creo que las comunes ahora pues pueden tener cierto atractivo. Y a estos precios pues me parecen muy atractivos para iniciar una posición. Antes de Scotus esto estaba cotizando a 3,5 dólares más o menos, así que me parecen muy buenos precios a los que hemos podido comprar estas comunes. Que lo dicho también, dependiendo de cómo suban las comunes y cómo estén las preferentes, pues a lo mejor nos quitamos las comunes y compramos más preferentes y viceversa, que las preferentes ahora a estos precios también me parecen bastante jugosas.
Iniciamos una nueva posición en Meta Platforms, alias Facebook. Iniciamos la posición a 114,4%, a 114,4, lo que representa casi el 4% de la cartera. En este episodio os vamos a explicar las razones. Compramos también Westtime a 2,5, representa el 2,7% del portfolio. Aquí darle especial gracias y mi más cariñoso saludo y abrazo al grandísimo Daniel Tello, que fue quien me lo ha comentado. Dani tiene vídeos públicos, sobre todo en el canal de Paco, en Value Investing FM. En el canal de YouTube pues explica la tesis de Westtime. Lo veremos también al final del episodio, pero voy a hacer un análisis de Westtime, que va a ser un deep dive muy guapo, en el que se va a explicar pues todas las razones que me han llevado a tomar esta decisión. Y de nuevo, agradecerle muchísimo a Dani por ser quien la ha dado a conocer y quien insiste mucho en el valor que puede llegar a tener. Y también tenemos una nueva posición secreta, que esta es de Albert, que representa el 2,54% de la cartera. Es una posición rara, o sea, solo puedo decir que es del sector del oil, en un país que nadie se espera que haya oil y que, joder, puede petarlo desde los niveles que está. Tengo que mirármela más a profundidad, por eso también es posición secreta y porque... Y pequeña. Bueno, y pequeña, y de momento no la puedo comentar, también porque la idea no es mía. Viene de Manuel, dejémoslo así, y si estás escuchando esto, pues sí, me has convencido para comprarla, me cago en la leche, me diste FOMO y tuve que comprar la posición. Y bueno, me estoy mirando más a profundidad también para ampliarla que ya la tengo en mi cartera personal, así que bueno, la metemos como posición secreta y veremos qué termina ocurriendo con esta empresa. Y esta también es de las típicas en que a lo mejor pasa de un 2,5 a un 4 o a un 0, dependiendo de lo que vaya viendo Albert, porque está aún terminando de completar su análisis, por lo que ya ha hecho, pues le gusta y suficiente como para tenerle este peso. Normalmente en las posiciones de seguimiento pues le tendríamos algo bastante menor, pero como es de esas cosas que te hacen salivar, pues bueno, nos la jugamos. Y también finalmente comentar, pido disculpas, en que se van a venir más movimientos en diciembre o a principios del año que viene, dependiendo de cómo se vayan comportando las cosas, pero sí hay cosas que ya empezamos a pensar, oye, esto nos lo quitamos, y otras cosas que están llamando a la puerta de la cartera Buy the Dip diciendo quiero entrar, así que seguramente vayamos a tener nuevas posiciones. ¿Cómo queda la cartera? Pues bueno, la primera posición sigue siendo IPCO, que pesa un 14,4% de la cartera. En segundo lugar tiene Adriatic. En tercera posición tendríamos a Georgia Capital, que pesa un 8,6%. En tercer lugar tendríamos a Alibaba, que esta es de Roberto Salvador de Sabanto Capital, que desde aquí le mandamos un grandísimo abrazo, que pesa el 7,2%. Tenemos la posición secreta esta que nos han opado y que ahora es otra nueva empresa, pues en total pesa el 5,6%, después tendríamos a Microsoft con otro 5,6%, Dell con un 5%, las comunes de Fannie Mae con un 4,9%, las preferentes de Fannie Mae, de Freddie Mac, perdón, con un 4,9%, después tendríamos a Orezon, Westtime, Guanajuato, y por el medio también tendríamos, por ejemplo, la que nos sale ahí es PureCycle, que ha ido bastante bien, y después tendríamos las otras pequeñas posiciones que serían Howard Hughes, perdón, también tendríamos Five Point Holdings y todas estas otras, Geo, etcétera, etcétera, todas estas que ya hemos ido comentando, pero que tienen un peso pequeñito y que también seguramente vayamos a ver Camisei. Neonote también estaría por ahí. Hay bastantes de estas y nuestra intención es empezar a agruparlas un poquito y a ver qué es lo que pasa. Y para los fanboys de IPCO y Adriatic, que estamos aquí dominando la cartera con el 30%, hay noticias de estas dos empresas, pero os tendréis que esperar al final del programa y no vale pasar el vídeo hasta allí. O sea, tenéis que verlo entero. Eso no tendría que haberlo dicho, que ahora ya van a estar todos acelerando el cursor. Ah, pues a lo mejor lo comentó antes. El vídeo entero. Bueno, el nivel de rentabilidad, pues muy bien también. Seguimos el año en positivo, a un 6,4% en positivo, que no está nada mal. Podría ser mejor, sí, pero también podría ser mucho peor. Así que bueno, lo damos por bueno, estamos contentos. Sí.
Y El sigue habiendo Standard espacio de Poor's, mejora. para los que no ven el gráfico, el Standard Poor's está en negativo este año. O sea, que estar positivo este año es un logro para, bueno, para la historia, porque estamos en un menos 15,55% de Standard Poor's, a 4.000 puntos. Sí, pero eso es hacer un poco de trampa, porque la cartera creo que no se inició. Luego lo miro, pero se inició un poquillo después. Bueno, se inició, ya En sabéis. abril. Sí, no, antes, creo. Pero la cosa está que, bueno, ya sabéis que eso lo migramos a portfolio, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, esta es la que vais a ver a partir de ahora. Bueno, esto empezó un mes antes de abril, ¿sabes? En marzo. Pero bueno, mira, desde inicio de abril ha caído un 12,5%, que tampoco es que sea No, no, increíble. también. Sí, sí. Mola. Pues ahora ya sí, pasamos a actualizaciones, Albert. Sí, ¿Nos vamos a empiezas hablando empezar. de Gold? Sí, vamos a empezar con las actualizaciones más light y luego iremos empezando más en las empresas tochas. Empezamos con las pequeñas posiciones. Por ejemplo, GoGold, a pesar de que su cotización lo he estado haciendo bastante mal últimamente, y la verdad que yo confieso que en la personal, para que el balance a final de año quede neutro, he tenido que rotarla, pero que no descarto volver a entrar porque me parece una posición con bastante potencial. A nivel fundamental y a nivel de nuevos descubrimientos, joder, lo está haciendo muy bien, es que no decepciona. De hecho, sabéis que comentamos que adquirió una nueva concesión en los Ricos Sur, que se llama la parte de Eagle, y ha comenzado a hacer drillings en esa zona que conecta dos partes de la misma concesión, pero que era una zona que habían dejado sin comprar. Y hostia, ha dado pues resultado highlight de pues 2,5 kilos de plata en 4,8 metros, que está dentro de 800 gramos de plata, pues en 15 metros. O sea, es un drill de descubrimiento muy, muy bueno. Y el resto de drills tampoco está nada mal. Además de que luego, pues bueno, han encontrado más, como veis aquí, en un metro, pues 11 kilos de plata, que es en una parte de 33 metros, que son 500 gramos de plata. O sea, esto a nivel de oro es increíble. Por ejemplo, el de 800 gramos de plata son 8 más, son 10 gramos de oro tonelada. O sea, es una pasada de drill. Entonces, están haciendo muy buenos descubrimientos en esta zona y esto va a mejorar bastante los fundamentales de la compañía y del proyecto, que ya son bastante buenos en los Ricos Sur. Y ese proyecto ya tiene el PIA hecho, y si empezamos a sumar estas zonas que son parte del mismo proyecto, el Net Present Value puede subir muchísimo. Habrá que esperar a que hagan pues, el resource y lo adjunten a un PFS o un DFS, pero los resultados de momento han sido muy positivos. Por lo tanto, es que GoGold sigue entregándonos muy buenos resultados y creo que lo va a seguir haciendo bastante bien. Después, si nos vamos a comentar otras posiciones del sector, oro, plata, pues más pequeñitas también, como Abra Silver y Orezon. Abra Silver igual, a nivel de cotización ha estado muy castigada, pero en estos últimos meses, este último mes, pues nos ha entregado una actualización del Mineral Resource, en el que han subido pues un 22% las onzas de plata y un 29% las onzas de oro. O sea, en total tenemos pues una cantidad muy, muy considerable de minerales. Y después, pues con el nuevo programa de drilling, pues siguen interceptando nuevas vetas. De hecho, han descubierto, diría que 2 o 3 vetas nuevas de mineralización, y lo sigue haciendo muy bien ahí en la zona suroeste de Diablillos. Está yendo muy bien. Entonces, es una empresa que ha tenido que hacer una financiación hace poco y eso le ha penalizado en el precio. Entonces, bueno, pero es digna de seguir teniéndola en cartera, y en el caso de que veamos que la plata sube, y de hecho ha estado subiendo bastante estos meses, estando a $24 la onza de plata, es una empresa que está bastante apalancada. Y luego, por parte de Orezon, pues nada más importante que decir que ha comenzado ya por fin su producción comercial. Entonces, Orezon comienza a generar free cash flow. Estaremos en la parte de ramp up, de empezar a producir pues la cantidad de oro a la que está diseñada el proyecto, pero el ramp up está yendo súper bien, y este último trimestre yo creo que acabaremos quizá ya con beneficios, y el primer trimestre año que viene ya tendremos free cash flow positivo, lo cual está genial, y todavía cotiza a unos precios aceptables para el proyecto de Bombore, teniendo en cuenta el potencial de exploración y de ampliar la vida del proyecto. No sé si llegará un punto en el que West African pues por fin se plantee hacer una OPA a Orezon, pero creo que una vez comenzada la producción, que es lo que quería llegar el CEO, Patrick,
pues la posibilidad sigue abierta y es más real que antes, porque ahora si ya comienza a generar free cash flow y se dan cuenta que el proyecto funciona y no hay fallos, quizá West African puede plantearse adquirir lo que es su proyecto vecino, y la verdad es que tendría todo el sentido del mundo. Las sinergias que puede generar pues son bastante interesantes. Albert, Sí, tengo una pregunta respecto a Orezon y después te hago otra en cuanto termines con Guanajuato. Que no sé si lo viste, pero creo recordar, perdón, que estoy un poco jodido del cuello, disculpas. Pero creo recordar que Francia está dejando ya sus operaciones de protección, así por así decirlo, en, en Burkina Faso, y que ahora quienes se están metiendo ahí son los rusos. No sé sí, si el grupo Wagner. por eso, o sea, tienes en cuenta de que a lo mejor pues puede haber riesgo, yo qué sé, que te vengan el Estado Islámico a hacer de las suyas, que son bastante activos. Porque, claro, una de las cosas importantes de Orezon es que al lado de la mina, pues tienes ahí bases militares. Si los franceses se van, ¿tú crees que podría haber algún tipo de riesgo? Más o Sí, menos. los franceses se van y vienen los rusos, que al fin y al cabo el objetivo va a ser un poquito el mismo. Sean franceses o rusos, yo mientras disparen en la dirección contraria de la mina, me da un poquito, me da un poquito igual. Además, donde está situada la mina no es zona directa de conflicto. O sea, Hmm. está cerca de la capital y es una zona que está bastante bien. Y los campamentos no únicamente son franceses, hay también el ejército de Burkina Faso, que bueno, podemos debatir A la ver, llamar a ese especialidades que ejército. están, pero bueno, seguro que disparar saben. Entonces, ya digo, yo creo que es un poco indiferente si se van los franceses y vienen los rusos. Al fin y al cabo, yo creo que su función va a ser un poquito la misma, y el riesgo dentro de Burkina Faso no lo veo tan grande con el tema del yihadismo como puede ser en Mali. De hecho, tenía una posición en Mali bastante especulativa en una empresa que publicamos en ADI, y al final me he salido porque, bueno, los resultados no han sido los esperados y la cosa en Mali se está deteriorando, que ahí sí que tienen más fuerza dentro de Mali. Pero lo que viene siendo Burkina Faso no es algo que me quite el sueño, la verdad. Y estando ya en producción comercial, creo que la revalorización está más cerca de lo que creemos, y entonces, pues bueno, puede ser un buen momento también para salirse y buscar otra oportunidad o ver qué hacemos. Invertir en África es para valientes, ¿eh? Pues no sé, a mí me da más bien invertir en Holanda y en Reino Unido y que me ponga un impuesto retroactivo del 70%, por ejemplo. Razón no te falta. Y ya está, proseguimos. Ya luego Sí, me guardo la siguiente pregunta. vamos con Guanajuato Silver. Y es que la empresa ha ido evolucionando muchísimo. Puedes ver aquí en el gráfico que la producción de onzas pues se ha disparado bastante. Aquí vemos que en septiembre pues ya subió bastante y ahora pues ha aumentado todavía más. Y lo que es importante, que los All-in Sustainable Cost, los costes totales por onza, han ido disminuyendo. Sí que ahora han aumentado estos últimos meses un poco, porque están incorporando las nuevas minas, y claro, hasta que se consiga la armonización de la producción, pues bueno, habrá que ver qué pasa. Y como han hecho una ampliación de capital para seguir con el ramp up y mantenerlo todo bien hasta que ya consiguen un free cash flow positivo, pues la acción también se ha visto un poquito penalizada. Pero hostia, hemos pasado una empresa que, que no tenía nada, que tenía un proyecto de exploración, y ahora mismo pues la empresa está produciendo una cantidad importante de onzas, está generando casi 1 millón de onzas de plata equivalente por mes, ahora son 700.000, y va a seguir aumentando la cantidad de onzas que produce, va a seguir bajando el precio, y con la plata 24 y el precio que tienen por onza sigue bajando un poquito, vamos a tener unos márgenes interesantes, bastante apalancado a la plata, y una cantidad de free cash flow que puede ser bastante buena. Entonces, por eso mantengo la posición en Guanajuato. El CEO lo está haciendo bastante bien, en mi opinión. Sí es cierto que hemos visto muchas ampliaciones de capital, warrants y tal, pero bueno, hay que financiar todo esto de alguna forma, y la empresa ha ido evolucionando y creciendo. Y yo creo que en algún momento veremos cómo esto se refleja en la acción, y sobre todo si la plata acompaña, esto va a ser muy importante, pues podemos tener una rentabilidad bastante interesante en Guanajuato. Y poco más que actualizar esto. Ha habido ampliaciones de capital, sigue el ramp up, y bueno, pues va la cosa un poquito bastante bien, como tiene que ir. Y bueno, ahora es mejorar financieramente, generar beneficios, repagar deuda y bueno, y luego pues beneficiar al accionista utilizando ese free cash flow que podemos conseguir.
Yo, Albert, antes de ir a este diapositiva y empezar a hablar de Meta, tengo una pregunta. Y es que con todos los cambios de políticas monetarias que estamos viendo, ¿tú cuál crees que es el futuro del oro y de la plata a medio plazo? Medio plazo me refiero, bueno, a corto plazo me refiero, dentro de un año, o crees que es un buen momento ahora, crees que si va a tardar un poquito en ver cambios de precio y cómo van a ser estos. Así, Pues con 4 sí. pinceladas, para que nos situemos, porque estamos hablando de empresas de oro y de plata, y claro, aquí lo que importa realmente es el activo subyacente, que es lo que haga el oro y la plata. Sí, importa lo que haga el oro y la plata, pero también lo que haga la empresa. Porque aquí está el Sí, enfoque que digo yo, que si la plata o el oro se queda plano, pero la empresa progresa y hace mejoras, pues sí, sí, aún puedes ganar dinero, que es lo importante. sí, sí, esto es lo que El, hace, lo otro no. sí, el oro, a ver, mucha gente dice, joder, qué decepción el oro, ¿no? Pero en enero, o sea, tenemos el mismo precio ahora que hace un año. O sea, sí es cierto que en mitad de año pues vimos que llegaba a $2.000, pero el 1 de enero, bueno, el 1 de enero no, el 14 de diciembre, estoy viendo a un año el gráfico, estaba por debajo de $1.800. Ahora está en $1.800 justos, en plazo de un año. Standard Poor's en el plazo de un año ha caído un 13,44%. Entonces, el oro no lo ha hecho tan mal. A pesar que hemos visto la subida más fuerte de la Fed en la historia de rapidez de subida de tipos, el oro ha aguantado mucho. Y el oro pensar que está totalmente relacionado con los tipos reales. O sea, los tipos de interés reales. Y con esta subida tan fuerte, yo creo que podríamos estar viendo el oro en $1.600 o 1.500 y no lo estamos viendo. Ha aguantado el tipo muy bien. Sí, es cierto que en un momento, en octubre, noviembre, bajamos a 1.650, pero estamos en 1.800 y yo creo que con el rebote, o sea, con el cambio de política monetaria de la Fed, porque seamos sinceros, ¿tú crees que Estados Unidos puede aguantar un 5% de interés en los próximos 3 años o así? Tiene que refinanciar deuda y todo A esto, ver, tío. no va a ser un 5, va a Bueno, ser un 4,5, 4,6. Pero que aún ¿tú así es crees que un cojón. a largo plazo se pueden mantener esos tipos de interés con Eh, inflación baja? Yo no no, lo no lo veo. sé. Yo no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Yo la verdad que no lo veo. Al fin y Tío, al es que cabo, el déficit va aumentando, tienes que pagar más intereses por la deuda, tienes una deuda más del 100%. sí, sí, pero es que estas cosas, o sea, eh, es que le dedico cero minutos a mirar todas esas cosas, pero es que siempre me parece la misma música, ¿sabes? O sea, siempre hay una apertura, después el concierto y un final explosivo. Aquí también siempre me parece una narrativa, sé de lo que sea, pero después se va tranquilizando y al final termina yendo, pues, explotando. No lo sé, es que no lo sé, pero no lo sé, no lo sé, Mira, sinceramente, pero en no sé. 2021, con los A tipos mí lo que me bajos, molesta es que es eso, tío, que todo Dios está diciendo que va a haber una crisis. Y creo que va a ser la crisis más anunciada de toda la historia. Las crisis que son duras y severas, pues normalmente son las que es cuando todo el mundo se piensa que todo va a ir bien. A ver, no lo sé, no me quiero mojar. mira, en 2021 ya Estados Unidos pagó 500 billion, solo en intereses. O sea, con el tipo de interés que estaba. Todavía no había comenzado la fuerte subida de tipos, ¿no? En 2021. No, Y pagó 500 billion, más de 500 billion, 562 billion de dólares en intereses. ¿A dónde se pueden ir estos pagos de deuda? O sea, puede ser es complicado. Yo comparto lo que es mi posición y lo que yo pienso que va a ocurrir, es que los mandatos de bancos centrales, quizá no de forma explícita, pero de forma implícita, van a cambiar de mantener el 2% de inflación pues, al 3%, y que al fin y al cabo veremos los tipos, quizá no volver a los niveles de antes, pero a nivel real tienen que ser negativos, porque la única forma de eliminar la deuda es que la inflación esté por encima de los tipos de interés que paguen por la deuda los bancos centrales. Y entonces ir eliminando deuda a base de inflación. Y eso es realmente positivo para el precio del oro y la plata. Y hablando de podríamos traer, podríamos traer a alguien que sepa mucho de estos temas y que nos estaría lo muy guay. explique, porque es que yo la verdad es que soy un neófito Estaría muy total en guay. estos tipos de temas. Pues Y lo bueno, apuntamos. a corto plazo yo creo que cuando dejen de subir tipos de interés y comiencen a bajar, porque los van a tener que bajar, pues A ver, no es que los bajen, es que van a frenar las subidas.
Que ojo, o sea, los 50 va puntos a bajos básicos de subida sigue siendo significativo, ¿eh? O sea, que la sí, gente dice, bueno, pasamos de pero 75 a 50, ya está terminado. No, aún queda quizá 25, veremos, pero como los datos de inflación están siendo buenos, a la que empiece a romperse la economía, si se empieza a romper, va a tener que bajar tipos pues para impulsar otra vez. Y empieza otra vez el ciclo, es que esto no es permanente, son ciclos. Entonces, cuando el mercado, no tiene que ocurrir, o sea, no tiene que la Fed comenzar a bajar tipos, sino el mercado descontar que van a comenzar a bajar tipos. Entonces, yo creo que el oro y la plata pueden volar bastante. O sea, no digo que van a ir la plata a 40, 50 dólares, pero creo que podemos ver la plata en algún momento el año que viene o 2024 en 30 dólares y es un precio excelente. O sí, sea, sí. pero son ciclos, o sea, es que son ciclos. La plata es el único metal que no lo ha petado y commodity industrial que no lo ha petado con la gran subida de las commodities, curiosamente. Ya. No sé, esa es mi opinión en el corto medio plazo que puede ocurrir con los metales. No me parece, y además las empresas están baratas, muchas empresas están baratas, o sea, no tanto quizá como las del petróleo, pero bueno, siguen estando baratas. Y las Y que si tenemos se va a la nosotros, plata, más. ¿eh? Que las que nosotros tenemos están aún más baratas. Sí. Y si se va la plata a 30 dólares, que no es una subida, no es hacerte un por dos, con la plata que está a 24, Ya. que es subir un 20-30%. Sí, pero es que con el apalancamiento operativo, Claro, pues vuelas. Y si en Magic. algún momento hay un spike que, joder, se va a 40-50, pues tú te has hecho un por 4 por 5 con las juniors fácilmente, ¿eh? Bueno, en Esa cualquier es caso, la prioridad. tal y como tenemos la cartera estructurada, si suben los tipos de interés, van a haber unas empresas que se van a beneficiar, si bajan, van a haber otras empresas que se van a beneficiar, con lo cual yo estoy muy tranquilo, ¿eh? Y sobre todo en mi personal, que creo que la tengo diversificada así. Pero bueno, eso es otro tema que mi criterio personal no la comento. Pero bueno, pasamos a Meta, si te parece, Albert. Adelante. Vale, pues os voy a hacer una breve tesis sobre por qué compramos Meta. Que además sabéis que es, entre comillas, poco de nuestro estilo. Normalmente no solemos. De hecho, creo que es la única posición, así que se podría decir, conocida. Y de hecho, Meta ha sido la empresa más comprada por los superinversores. No me gusta nada esta palabra, pero es como lo dice DataRoma. Así que lo digo así. Si os interesa saber sobre Meta, yo recomiendo, vamos, a escudo y espada, que sigáis a Pedro Gutiérrez, Gutiérrez Capital. Su Twitter es @GutiérrezCap_, en que es, bueno, de hecho fue quien me la comentó y me lo ha estado explicando todo, porque es un sector en que soy nuevo. Y bueno, pues siguiendo su Twitter y preguntándole, pues he aprendido un montón y ha sido la razón por la que iniciamos posición a 114,4 dólares. Y los suscriptores de portfolio de inversión, pues el domingo pasado recibisteis un correo en el que se explicaba pues la tesis resumida de Meta en formato escrito. Voy a hacerlo de manera muy breve, comentarla ahora aquí a través de un medio audiovisual, dándole 4 pinceladas de por qué creo que es una muy buena idea incorporar a Meta en nuestra cartera a estos precios. Meta no voy a perder el tiempo diciendo son los propietarios de Facebook, de Instagram, porque esto ya lo sabéis. Yo lo que voy a enfocarme es por qué está barata, qué es lo que ha causado que Meta perdiese, creo que eran unos 700 billones de capitalización bursátil, o una barbaridad así, o sea, algo muy bestia. Hemos visto una caída que pasaba Meta, ¿cuánto estaba? Más de 300 y llegó a 90 o menos de 90 dólares por acción, una cosa así. ¿Por qué esta caída? No voy a hablar sobre los tipos de inversores y qué es lo que provoca que unos se salgan, es decir, pues bueno, todos los que veían Meta como una empresa de crecimiento y ahora los últimos resultados que presentaron un menos 4% de crecimiento en las ventas, esto no lo voy a hablar, sino decir, vale, al mercado no le ha gustado esto o lo que ha causado los malos resultados han sido esto y esto es el motivo de lo que está, por lo que está barata. Que básicamente son 3 cosas principalmente. Primer lugar, el gasto descontrolado, tiene un OPEX brutal, que ha ido creciendo brutal. Los suscriptores a portfolio de inversión que recibisteis el correo ya lo pudisteis ver. Después los cambios en las políticas de Apple, que también tumbaron y incrementaron los miedos sobre Meta.
Y después la todopoderosa TikTok, en que está diciendo, bueno, Facebook ya está muerto, es el turno del reino de TikTok. Vamos a ver los 3 puntos cada uno. Los gastos descontrolados. Sí, el OPEX es una auténtica barbaridad. Pero a nivel contable, muchos de las inversiones las contabilizan como los gastos operativos, como por ejemplo el Research and Development. Eso, por las normas contables, la inversión en I+D, pues es un gasto en el OPEX, pero realmente es una inversión. Y lo que se debería de hacer es, en vez de contarlo en tu income statement, hacer una partida en el balance sheet de todo lo que has estado invirtiendo y con el tiempo irlo amortizando y depreciando. Esto es lo que se debería hacer. Realmente es CAPEX, no OPEX. Y el Research and Development en el que ha estado invirtiendo Meta es salvaje. Representa más o menos el 33% de todo el gasto y desde 2017 han invertido 210 billones, que es el doble que Apple, la compañía más grande del mundo. Y si tú miras la capitalización bursátil de Meta, es de unos 320 billones, más o menos. O sea, que gran parte de la capitalización bursátil es lo que han estado invirtiendo para que se hagan una idea de la barbaridad de las cifras. Creo que en el último trimestre o en el último año, invirtieron 65 billones o una cosa así. Lo digo de cabeza. Pero que es muchísimo, es mucho. Además tenemos la parte del metaverso, en que en el último trimestre vimos que generaba unas ventas de casi 300 millones, pero las pérdidas eran salvajes, de 3,67 billones. Y eso para el último trimestre. Además, vemos cómo ha ido aumentando las pérdidas al mismo tiempo que las ventas pues, se mantenían más o menos planas o decrecientes. Eso dependiendo de qué trimestres pues, suelen ir bien o mal. Es algo bastante estacional. Muchos motivos, por ejemplo, Navidad, pues se suelen vender más Oculus, o dependiendo de los juegos que se saquen, que se puedan implementar con Oculus o ese tipo de cosas, pues hacen que sea bastante estacional. Y la verdad es que el mercado está viendo que todo este gasto es inútil, básicamente. O sea, te están diciendo que el retorno esperado de toda esta inversión es cero o negativo. En el caso del metaverso, negativo. Teniendo en cuenta el historial de Mark Zuckerberg como capital allocator, no hablo de las recompras de acciones, eso es otro tema, pero al nivel de invertir los recursos de Facebook o de Meta para proyectos de Meta, pues ha sido muy bueno. Compró Instagram a un precio que todo el mundo le parecía desorbitado y ahora es lo que es. Compró WhatsApp también a un precio que todo el mundo veía como algo desorbitado y después ahora vamos a hablar de WhatsApp. Y también ahora es lo que es. Realmente el track record que tiene Jack yo creo que es mucho mejor a las posibilidades que le está dando el mercado con esta nueva inversión. ¿El metaverso va a funcionar sí o no? No lo sé. A mí, sinceramente, nuestra tesis no es que vaya a funcionar, es que está descaradamente barata a estos precios. El 80% de todo el CAPEX ha ido destinado en data centers y en infraestructura para la familia de las apps. Y esto es algo muy positivo. Es cierto que iba un poco retrasado en cuanto a todo este tipo de inversión, con lo cual se ha puesto las pilas y en los últimos años pues es donde ha estado invirtiendo la pasta de Meta. Pero este tipo de CAPEX no es algo recurrente, no es algo que necesitas para continuar creciendo a estas tasas. Es algo necesario, pero que con el tiempo no vamos a ver los mismos niveles de inversión y no es recurrente, con lo cual no me parece tan preocupante. Donde sí tiene un problema muy grave Meta es en la plantilla. Tiene muchísimos empleados que me gustaría saber qué es lo que hacen en un día. Y más viendo cómo Elon Musk, pues con menos de la mitad de la plantilla, pues Twitter sigue funcionando y de hecho siguen innovando, de hecho innovan más. Y Jack ya ha dicho que tenía intención de despedir el 13% de la plantilla. También, según Bloomberg, pues van a ser despidos superiores. Y Jack ya se hizo responsable de los malos resultados.
se ha puesto manos a la obra para remediar sus errores y se va a empezar a remangarse las mangas para reducir el gasto, con lo cual no creo que eso sea un problema tan a futuro. En cuanto a Apple, aquí sí que las partes son bastante técnicas. Si queréis saber más, seguid a Pedro Gutiérrez en Twitter. Pero lo que me recuerda mucho es a la situación del Cambridge Analytica, que seguro que te suena, Albert, que fue en 2018. Sí, se lió bastante, la verdad. ¡Buah! Se lió pardísima. Y de hecho, las acciones de Facebook llegaron a caer un 40%. De una empresa como Facebook, que en 2018-2019 seguía creciendo como un tiro, no tenía ningún tipo de problemas de OPEX, no existía el metaverso, con lo cual era tan solo una empresa con un MOAT indestructible, no había problemas de inflación, ni altos costes de deuda, ni nada de esto, o sea, era todo perfecto, y aún así cayó un 40%, que fue muchísimo. Y en cuanto al cambio de política de Apple, pues Jack ya ha dicho que se ha puesto manos a la obra, están creando bastantes cosas muy interesantes además de temas de IA y otro tipo de clics, en que yo creo que va a ser beneficioso esto a largo plazo, que le dará a Meta una ventaja tecnológica respecto a sus competidores, como podría ser, por ejemplo, Snapchat. Yo creo que eso va a ser muy, muy beneficioso a largo plazo. Y de hecho, si vemos lo que pasó desde mínimos en finales de 2018 hasta máximos, llegó a subir casi un 180, 190, lo digo de cabeza, pero vamos, la regularización fue brutal. Yo creo que con el tiempo veremos algo parecido en Meta. Y después tenemos la típica frase de Paramés, es que mis hijos no usan Facebook. Yo tampoco. Pero sí que usas Instagram y en la India ya te aseguro que ahí Facebook es, vamos, lo mejor de lo mejorcito. Lo que vemos es que las mouse siguen creciendo, a pesar de todos los problemas, a pesar de que ya son muy grandes, siguen siempre estando entre las más descargadas. No me recuerdo cuáles eran las mouse en el último trimestre, pero siguen creciendo. O sea, es que nada, como un reloj. Obviamente crecen menos, tienen billones de usuarios, pero no está muerto ni mucho menos como podría decir la narrativa. Y además, aunque los usuarios empezaran a decrecer un poquito, esto no va a ser como MySpace, en el que de la noche a la mañana, porque claro, los efectos red sí te generan más valor cuantos más usuarios tengan, pero también se te van en tu contra. Si te empiezan a desaparecer usuarios, pues también se invierten estos efectos red y lo que pasaba a ser algo positivo y tu ventaja competitiva, pues ahora se vuelve en tu contra. Pero cuando tienes billones de usuarios, esto no pasa tanto. No, es mucho más resistente el negocio. Y aunque pasase, la diferencia entre los ARPUs en Estados Unidos y en el resto del mundo es tan grande, perdón, en que con pure pricing power, con el tiempo, yo creo que obviamente dependiendo de la situación económica y todo lo que tú quieras, porque al final la publicidad es una industria cíclica, pero podrían ir subiendo el ARPU en el resto del mundo. El ARPU medio en el último trimestre en Estados Unidos era de casi $50, cuando en el resto del mundo era del 9,4, o sea, la diferencia es brutal. En Europa, si no recuerdo mal, era de unos 14, o sea, es que incluso entre Estados Unidos y Canadá y Europa la diferencia es significativa, con la que yo creo que podrían ir subiendo precios, vamos, fácilmente. Y además también está cerrando la brecha con TikTok, están dándole muchísima caña a los Reels, están en las primeras fases de monetización, etcétera, etcétera. Y además debemos recordar de que Facebook es una empresa joven, que fue creada en 2012, si no recuerdo mal. O sea, sigue teniendo mucho margen de mejora y de recorrido en ese caso. O sea, me parecería raro decir que Facebook está muerto, siendo relativamente joven. Obviamente que en el mundo de la tecnología las cosas cambian rápido y todo lo que tú quieras, pero con una directiva de la calidad en que ha demostrado ser Zack, ya no hablo por todos los demás, pero yo creo que es muy decir. Y además, algo que yo creo que no se está teniendo en cuenta es que la posibilidad de que TikTok sea baneado en Estados Unidos es muy real. Donald Trump ya lo intentó hacer, pero lo quiso hacer así, rollo de dictador. Por decreto real, pues ordeno esto. La administración Biden, pues lo más probable es que mira una nueva legislación a través del Congreso, etcétera, etcétera.
o que se le obligue a TikTok a no usar datos de los Estados Unidos, que eso ya se hace. Bueno, hay muchos matices ahí. En análisis de inversión, si queréis leer los detalles, lo tenéis en el apartado de noticias de inversión. Pero las posibilidades de que TikTok sea baneado, pues yo creo que son muy reales. ¿Y qué es lo que van a hacer todos estos usuarios si TikTok cierra sus puertas en Estados Unidos? Pues obviamente se van a ir a Instagram. Con lo cual, el miedo de TikTok, en mi opinión, está muy, muy sobrevalorado. Y además, aunque TikTok sigue triunfando, Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger siguen siendo los reyes del tinglado. Con lo cual, no sé, me parece... Es como... Quiero poner una comparación, pero no me sale. Bueno, es igual. Pero que no está muerto, ni mucho menos. Es que sí, el otro está creciendo más rápido, pero oye, paciencia, a ver qué es lo que pasa ahí, analiza las cosas bien. Para mí no es un problema que exista TikTok, y si desaparece, pues es todo positivo, con lo cual, mejor que mejor. Y después, lo extremadamente bueno es que está terriblemente barata. O sea, está cotizando hasta tan solo 6 veces EV/EBIT, excluyendo el metaverso. Está un price free cash flow de 8 veces. Incluso en lo peor del Cambridge Analytica, estaba cotizando a un EV/EBIT de 15 veces. O sea, es más del doble de lo que está cotizando actualmente a niveles de valoración. Y a nivel histórico, pues ha estado cotizando más o menos entre 17 y 25 veces EV/EBIT. Vale, que ha pasado de ser una empresa en crecimiento, aunque el último trimestre te perdió un 4%. Pero claro, ahí también hay que incluir el efecto de la divisa, en que es una empresa de publicidad y, por tanto, cíclica. Pero esto no significa de que este decrecimiento vaya a seguir para siempre, que es lo que nos está indicando esta valoración, que es tan terriblemente y obviamente deprimida. Además, es una empresa que, si le excluimos la inversión en el metaverso, pues tiene unos retornos sobre el capital invertido brutales, del 30%, con lo cual, muy ligera en capital, puede hacer 1000 cosas para ir generando beneficios para el accionista. Y además, Jack dio la luz verde para empezar a monetizar a WhatsApp y a Messenger, que yo creo que ahí se puede desbloquear muchísimo valor, porque hasta entonces, pues bueno, servicio gratuito, no había modo de que los accionistas ganaran dinero con ello. Sí que se intentó hacer, no sé si te acuerdas, lo de procesar pagos y esas cosas, pero que se lo tumbaron y no lo pudieron hacer. Pero ahora Jack parece estar ya que quiere empezar a monetizar WhatsApp, que yo creo que eso va a ser una fuente de ingresos, si lo hacen bien, muy, muy interesante de cara al futuro para los accionistas de Meta. Y si vemos la valoración de WhatsApp, porque es que se está excluyendo totalmente, en mi opinión, de lo que realmente podría generar, Zuckerberg, que tiene muy buen ojo y que fue una compra a muy buen precio, en mi opinión, viendo en lo que se ha convertido ahora, pagó 19 billones para WhatsApp cuando tenía 465 millones de usuarios. Ahora tiene más de 2.000 millones, con lo cual podríamos suponer que más o menos, disculpas, vale unos 80 billones. Eso representa el 25% de toda la capitalización bursátil. Y de hecho, si le descontamos ese valor, bueno, no, de hecho no, asumimos un impairment de 40 billones, es decir, que vale la mitad de lo que Jack pagó por cada usuario. Si contamos lo que vale WhatsApp, aún suponiendo este impairment de 40 billones, que es muchísimo, pues estaría un price EBIT de tan solo 4,6 veces. O sea, es algo terriblemente barato. Y yo creo que estos precios es un no-brainer invertir en Meta. Tiene sus riesgos, obviamente. Si hay recesión, pues pueden seguir los malos resultados. Pero dentro de 2, 3, 4 años se me haría raro continuar viendo a Meta que como mínimo que no haya doblado. Como mínimo. Pero bueno, eso lo vemos, lo iremos viendo en un futuro, pero me parece que es muy, muy buena idea incorporar Meta a estos precios. Y aquí, Albert, te vuelvo a ceder el micrófono. Sí. Háblanos de petróleo. Pues bueno, antes nada, me ha parecido chulo lo de Meta. La verdad que a mí tecnológicas me dan respetillo en este momento, la verdad, pero bueno, sí puede tener potencial de futuro y yo creo que la gente ha dado por perdida. Sobre todo pasa en las tecnológicas que a veces el mercado se asusta mucho y le pega una buena hostia. Ya le pasó a Apple con... Sí. Dos veces Sí, le ha sí. pasado a Apple. Sí. Y aún así, es que a mí Apple, sinceramente, no es por ir en contra del abuelo,
Pero es que tampoco me parece que es una impresión y todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero como inversor, yo me quedo con Meta todas las veces antes que Apple. Y tienes a Apple cotizando un PER 24 y a Meta a 11 veces tal y como está ahora, más o menos. Es que Apple es de las pocas tecnologías que no ha caído todavía. Como quizá se Que va, le que viene. va. A ver, year to date, bueno, sí, year to date va a un menos 20. Pero es que ¿No? aún así, ¿qué múltiplos, perdón, qué precios tenía Apple a inicios de año? Y ahora que va a migrar gran parte de, desde China a India, pues ahí tienes una inversión que seguramente te va a joder bastante. Y lo que decías de las últimas caídas, sí, en 2018 pues cayó más de un 30%, después Mm. en 2020 desde máximos a mínimos llegó a caer otro 30%, y a nivel histórico tenemos otras caídas parecidas. En 2012 cayó más de un 35%, en 2015 pues llegó a caer un 25%, con lo cual es que incluso los mejores se pegan castañazos a veces. Y yo creo que, a ver, es que lo de Meta es totalmente distinto, porque es que desde máximos lleva una caída del 70%. Sí, me parece exageradísimo, en mi Mm. opinión. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que no cae, que solo sube. Es IPCO. Y a ver, comentando los resultados del tercer trimestre que se publicaron el mes anterior, pues creo que es interesante que lo podamos comentar. Producción récord, 50.000 barriles de petróleo equivalente, por encima del guidance. Resultado neto de 91 millones de dólares. Costes operativos se mantienen por debajo del guidance en 15,7 dólares el barril. Bueno, millones de dólares en total, perdón. Aquí, no, dólares el barril. Creo que ha sido una errata que he puesto yo. Después el CAPEX, 47 millones este trimestre, y de Free Cash Flow, 117 millones en el tercer trimestre. Y ha sido un trimestre en el que el precio del petróleo, el tercero, pues bueno, ha ido cayendo, ¿sabes? Pero tampoco ha estado desde los niveles más altos que ha tenido el precio del barril el tercer trimestre. ¿Sabes? Mirando, pues, un gráfico, vemos que, a ver, pues sí que lo ha hecho bastante mal el petróleo, ¿no? Pero bueno, lo ha hecho mal todo el tercer trimestre y este último pues también lo ha hecho bastante mal. De todas formas, esperamos que termine el año pues con unos 400 millones de free cash flow y cotiza 1.500 millones, pues no sé, haciendo la suma de la vieja, me da que eso está un 25% free cash flow aproximadamente. Y además ha anunciado otro plan de recompra de acciones para recomprar el 6,8% de las acciones totales a partir del mes del 22 de noviembre era. Y entonces, pues bueno, está comprando a un ritmo pues bastante suculento de acciones y esperamos esto, que siga generando free cash flow. Y si no visteis la entrevista a Jorge Arjona y que nos enseñaba un poquito el mercado del petróleo y bueno, un poquito bastante en profundidad la tesis, pues vais a ver que estos precios del petróleo que estamos viendo ahora pues seguramente tengan un rebote y podemos ver precios bastante interesantes. De hecho, la OPEP y esos países necesitan 100 dólares el barril, si es que es algo que ya sabemos para cuadrar sus cuentas. Ahora me estoy leyendo un manual, Martí, de Oil and Gas, de la fecha es de 2013, antes del boom del shale. Vaya. Y ella te dice que los países de la OPEP, para cuadrar sus cuentas, entre 100 y 110 el barril. Y esto es un manual de hace pues 9 años. O sea, y esos Pues no precios, acerto mucho, ¿eh? En ese tiempo. bueno, pero una cosa es que acierte, o sea, es diferente el precio del petróleo al precio que necesitan los países realmente para ir bien. Cierto, O cierto. sea, es independiente una cosa de la otra, pero ya lo dijo Arabia Saudita hace poco, dice, no, si nosotros con el precio, con 100 el barril estamos bien. O sea, Normal, normal que estén bien. necesitan esos precios esos países. O sea, que también anunció el otro día que la producción cayó en la OPEP, pues medio, 500 millones de barriles de petróleo. Y eso va a ser un poquito, yo creo, la tendencia y veremos qué termina ocurriendo en 2023, pero bueno, también es un poquito cíclico y yo creo que yo sigo creyendo y al menos en los datos me baso de que seguramente veamos máximos históricos del barril en esta década. ¿Que será este año? No, ya no. ¿El año que viene? Pues también es posible que no, pero cuando abra China, se corte la emisión de reservas de Estados Unidos y veamos que la OPEP pues, no puede mantener la producción tan alta como estos últimos meses, pues se va a poner la cosa interesante. Y ahora podemos comprar empresas que con el petróleo a 80, pues están al 20-30% de free cash flow yield. Entonces, pues para mí, no he de pensarlo mucho.
así que pues por eso tenemos IPCO todavía en cartera a pesar de las fuertes subidas. Y luego la actualización de Adriatic Metals, pues joder, también bastante bien. De hecho, ya puse en Twitter hace meses que a $2 y por debajo de $2 era un regalo. Y es un regalo y ya está por encima de 3, obviamente, porque es que es absurdo. El proyecto está al 50% construido. Esperamos que lleguen algunos materiales más y se espera que la producción comience en el Q3 de 2023. O sea, 9 meses. Esperamos 9 meses y ya comenzaremos a sacar material de rupees. O sea que está a la vuelta de la esquina. En 9 meses pasan bastante rápido, la verdad. El 80% de exploración, del plan de exploración que tenían durante la construcción, está completado y esperamos un Mining Resource Estimate en el Q1 seguramente a finales del Q1 de 2023. Cronin en una entrevista ya decía que sí, decía riendo, sí. El problema que tenemos es que no es la vida del proyecto, pero bueno, ya vamos a sacar el Resource Estimate y va a sorprender a la gente, que van a alargar la vida, es que está al lado encima, es una continuación del depósito. Como larguen la vida 4 años, por decir algo, o 3 años, 3-4 años, joder, ya es un muy buen dato. El proyecto tiene 10 años de vida, o sea, esto va a ser un impacto muy positivo. Los costes se mantienen estables a pesar de la inflación. Sí es cierto que está usando el contingency del presupuesto, pero se mantienen estables. El 76% del capital ya está destinado y tenemos 44 millones de dólares americanos en caja para terminar el proyecto. O sea, viento en popa, a toda vela, y de aquí pues hacemos un por dos, con suerte. Veremos qué pasa, pero ya digo yo, ahora mismo, justo ahora, si no me dan $4.50 australianos, no vendo ni una acción. Entre 4 y 5. Vendería, no la vendería toda, pero vendería una parte de la posición. O sea, que tiene que subir todavía para mí, pues un 50%, 60% ahora. Después, de aquí a un año, o me dais $6, el doble, o no vendo ni una acción. Así que bueno, eso es lo que espero yo de Adriatic, que por lo menos doblar el capital. Y si ya la plata, el oro, lo demás sube, bueno, cuentos de la vieja, ya veremos qué pasa, lecherita, pero de momento con todo estable, de aquí en un año espero que por lo menos doblar quizá no, depende cómo reconozca el mercado hasta que genere un free cash flow y se vea realmente lo que está generando, pero un 50% con mucha facilidad, si no cambia nada. Pues ya sabéis que es lo que vamos a hacer en la cartera Buy the Dip con Adriatic. Y en cuanto a qué es lo que hemos visto desde la última actualización, en todos los análisis que hemos tratado, pues tuvimos el análisis de varias empresas que son parecidas, que son de bastante riesgo, pero que están cotizando muy baratas, a tan solo 2 veces free cash flow y creciendo. También Albert subió el análisis de Alphamin Resources y una actualización de Guanajuato, que ahora ha hecho un update muchísimo más corto, obviamente, aquí. Yo por mi parte subí una actualización bastante larga de Fanny y de Freddy, que ahí pues explican las razones de por qué yo creo que las comunes a estos precios son muy muy interesantes. Y dimos 2 actualizaciones de Neonode, una antes de la decisión y en la victoria en la patente 879, y después una actualización también después de dicha victoria. Aquí no, a pesar de que ha sido tal vez la noticia más importante para mí de las empresas de la cartera Buy the Dip, porque ganamos la importantísima 879. No lo he actualizado porque es que ya lo he comentado en análisis de inversión, también en el canal de Los Locos, pues tenéis ahí un vídeo en el que hice pues más o menos un update. ¿Y qué es lo que veremos próximamente de análisis? Pues vamos a ver otra actualización de Neonode. En este caso la voy a hacer tan solo para los premium, en la que voy a hablar de... eso lo voy a hacer cuando saquen la Final Written Decision. Ahí voy a comentar qué es lo que hemos visto y qué es lo que podemos esperar. Eso va a ser importantísimo, que puede cambiar las tornas completamente de la tesis para bien de Neonode. Vamos a ver también el análisis de Brookfield Asset Management, que ya os digo que va a ir para largo porque ya ha empezado ahora. Y es una locura y quiero hacerlo bien. Además no quiero hacer el típico análisis porque tú pones análisis, yo qué sé, Chicken Alpha, donde sea. Y es que es la misma canción una y otra vez. Bueno, tienen esto, tienen Brookfield Infrastructure Partners. No, ahí lo voy a centrar muy a nivel contable, qué es lo que tienen, cómo lo contabilizan, cuál es el valor real
de todo lo que tienen ahí, cosas buenas, cosas malas, por qué son mejores que KKR o por qué son peores, etcétera, etcétera. Y va a ser un análisis diferente, yo creo que va a gustar mucho, 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 pero es eso, es una empresa enorme y me va a llegar mucho tiempo, no sé, hasta el año que viene ni de coña lo vemos, pero yo creo que la espera va a merecer la pena, además va a ser un análisis muy concienzudo y largo. Y lo mismo con Westheim, es algo que ya prometo desde hace tiempo y que tengo muchísimas ganas de sacarlo. Ahora le estoy dando un poquito más de prioridad a Brookfield por otras cosas. Además, tienen parecidos razonables, ambas tienen aseguradoras, ambas tienen una parte de asset management, ambas han realizado spin-offs, o sea, más o menos lo mismo, pero a ver, yo prefiero Westheim de lejos, pero bueno, ya cuando tenga el análisis ya lo vais a ver por qué. Aquí de nuevo agradecer al grandísimo Daniel Tello. Y Albert pues va a subir un análisis de la empresa de royalties de oro por excelencia, Sí. Franco Nevada. Sí, porque la última vez colgué la de Sandstorm, que es más pequeñita, pero yo creo que es el momento de dejarnos quizá, bueno, quiero publicar algo de una empresa decente, no publicaros solo minas en el Congo y cosas raras, sino publicaros una empresa financiera dedicada al sector de las materias primas y a royalties, que es una compounder. O sea, que dentro del sector es algo raro. Y yo creo que para todos los que os busquéis invertir en oro y también tiene royalties de oil and gas, o sea que con la subida de este último año representaba el 20% de los ingresos, que ya lo comentaremos en el análisis. Pues bueno, creo que puede ser interesante comentar una empresa de calidad dentro del sector de las materias primas y de las que se puede pues invertir en ella a muy largo plazo y que bueno, que es un modelo de negocio que, joder, a mí me encanta el de royalties, o sea, me parece súper inteligente ese modelo de negocio. Pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. Albert, haces los honores y cierres el programa. Sí, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Recordad pues dejar un like, un me gusta en YouTube, un comentario sobre las posiciones que más os gustan y no sé, ¿qué haríais vosotros con la cartera? Si incluiríais alguna posición rara o no sé, alguna que os guste bastante. Y con esto pues nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Y recordad, bye the deep. Adiós.